Casi todos conocen a los 11 testigos oficiales, pero ¿sabías que hubo al menos 25 personas que dieron testimonio de las planchas? Hoy abrimos el expediente adicional, familiares, amigos e incluso enemigos que interactuaron con este objeto de 27 kilos. Emma Smith sintió el crujido metálico de las hojas. Su padre, Isaac Hale, un crítico feroz, admitió que el peso era real. Oro o plomo, dijo. Josiah Stowell vio accidentalmente una esquina del objeto, describió un tinte verdoso, típico del oro antiguo, aleado con cobre. Y Mary Whitmer, quien recibió la visita de un mensajero que le mostró las planchas cara a cara como reconocimiento a su sacrificio. Legalmente, testimonios como el de Alba Hale, un escéptico que ayudó a cargar el cofre, son pruebas de peso abrumador. 25 personas coinciden, no fue una idea, fue una pieza de ingeniería real. ¿Pelearías tú por una piedra? A ver, imaginar la fundación de un movimiento religioso mundial basándose en un bloque de metal de 27 kilos, la verdad es que rompe todos los esquemas tradicionales. Totalmente. Normalmente estas grandes epifanías históricas ocurren siempre en un terreno puramente abstracto. Claro, alguien relata una visión en las nubes o una revelación solitaria en medio de la noche y la situación se vuelve completamente binaria. O sea, o te crees la palabra de esa persona o la rechazas de plano. Exacto. No hay huellas dactilares que rastrear ni pruebas físicas que puedas llevar a un laboratorio. Y por eso resulta tan fascinante cuando nos topamos con un relato histórico que dinamita esa regla por completo. Hablamos de un escenario donde lo místico choca frontalmente contra la física, la gravedad y la ingeniería pura y dura. Es que de repente esa visión etérea de la que hablabas se convierte en un objeto masivo. Un objeto que, bueno, si se cae de una mesa, le destroza el pie a cualquiera. Literalmente. Ese choque entre lo intangible y lo material genera un rompecabezas logístico para cualquier investigador, porque ya no estamos debatiendo filosofía o teología. Estamos lidiando con un terreno históricamente pantanoso porque los objetos físicos dejan un rastro innegable de su existencia en el mundo real. Y precisamente por eso, la misión de nuestra inmersión de hoy es diseccionar un documento sumamente intrigante que pone este desafío sobre la mesa. El texto se titula Hubo 25 testigos de las planchas de oro del Libro de Mormón y proviene de una serie de investigación llamada Evidencia Sud. Que, para aclarar, Sud significa Santos de los Últimos Días, que es la designación oficial de la Iglesia mormona. Exacto. Pero antes de arrancar, hay que establecer una regla inquebrantable para nuestra exploración. El propósito de esta disección no es, bajo ninguna circunstancia, validar ni refutar creencias espirituales o religiosas. Para nada. Nuestro enfoque se va a mantener estrictamente en el análisis forense. O sea, vamos a examinar de manera completamente imparcial el curioso caso histórico, legal y físico que plantea el documento sobre los orígenes del Libro de Mormón y su fundador, José Smith. Vale, vamos a desgranar esto estableciendo el objetivo de hoy, que es actuar como un jurado hipotético. La narrativa que suele llegar al público general menciona siempre a 11 testigos oficiales. Los famosos grupos de 3 y de 8. Eso es. Personas que firmaron declaraciones afirmando haber visto y tocado unas misteriosas planchas antiguas. Sin embargo, este documento extiende esa lista hasta 25 personas. Que ya es un salto importante. Y la anomalía que resulta verdaderamente desconcertante es que esa cifra incluye a escépticos, detractores y enemigos declarados. Personas que interactuaron físicamente con el objeto. O sea, la premisa central nos obliga a preguntarnos cómo una afirmación puramente espiritual terminó convirtiéndose en un problema de logística de carga pesada. Lo fascinante aquí es el marco analítico que debemos desplegar, porque en la dinámica de un tribunal, un caso jamás se vuelve irrefutable solo porque se presenten 3 testigos presenciales estelares que son afines al acusado. Claro, eso cualquier abogado lo sabe. El caso se vuelve sólido como el acero cuando irrumpen los testigos de corroboración periférica, ya sabes, testimonios basados en percepciones sensoriales accidentales, y sobre todo los testigos hostiles. Hablamos de personas que despreciaban al individuo en cuestión, pero que se ven acorraladas por la realidad y no tienen más remedio que admitir un hecho físico innegable. Pues para poner las piezas en el tablero, las fuentes nos sitúan ante un joven granjero de 14 años, José Smith, que relata una experiencia mística abstracta en un bosque. Es la llamada primera visión. Un evento íntimo e incomprobable.
Totalmente. Pero la historia da un salto mortal 3 años después. La narrativa afirma que un mensajero le revela la ubicación de un registro antiguo, unas planchas metálicas con apariencia de oro que estaban enterradas en una caja de piedra en una colina llamada Cerro Cumora. Y el documento que estamos escudriñando hoy sostiene una tesis audaz al respecto. Argumenta que la existencia física de estas planchas altera por completo la dimensión de esa visión espiritual previa. ¿En qué sentido? Pues el texto las cataloga como la prueba reina. Se convierten en el puente tangible entre lo invisible y la realidad material. La lógica subyacente es que un objeto físico que requiere un enorme esfuerzo para ser transportado y ocultado no puede surgir por arte de magia simplemente como consecuencia de un engaño verbal. A ver, para visualizar la magnitud de este salto, pensemos en una analogía. Imaginemos a alguien que afirma haber soñado con un meteorito cayendo del cielo. Vale. Es una afirmación inocua, nadie le presta demasiada atención, pero 3 años después, esa misma persona entra en una habitación arrastrando un trozo de roca espacial fundida de 27 kilos y lo deja caer sobre la mesa. Menudo impacto, claro. Los presentes pueden sentir el calor de la roca, palpar los cráteres, comprobar su densidad. La pregunta obligada para un historiador que intente desmontar el mito inicial es, bueno, ¿cómo se explica la aparición de la roca? Es que, al aparecer la roca, el relato abandona de golpe el departamento de teología y aterriza violentamente en el de ingeniería. Las fuentes describen un artefacto de unas 60 libras de peso. Unos 27 kilos. Exacto. Compuesto por hojas metálicas unidas por grandes anillos, manipular un bloque así exige un esfuerzo logístico considerable. Requiere herramientas, requiere estrategias de ocultamiento en el terreno y, fundamentalmente, requiere transporte manual. Y es al analizar esa cadena logística cuando empiezan a aparecer los testimonios externos, porque un solo hombre huyendo no puede mover semejante carga sin dejar un rastro visible en su entorno. Y ese rastro físico nos lleva directamente a lo que podríamos considerar la escena del crimen. Y a la participación de individuos que rechazaban tajantemente la historia, empezando por la topografía del lugar. El testigo número 1 de esta lista extendida es un vecino llamado Willard Chase. El perfil de Willard Chase es crucial para la investigación, porque se trataba de un vecino que lideraba el escepticismo local. O sea, alguien que ridiculizaba activamente las afirmaciones de la familia Smith. Y a pesar de esa animadversión, este mismo vecino prestó declaración jurada, confirmando haber visto con sus propios ojos el hoyo exacto en la ladera del cerro de donde supuestamente se extrajo la caja. Qué curioso. Claro, si toda la historia fuera una invención sin sustento material, no habría habido ninguna excavación, y Chase habría sido el primero en denunciar la ausencia de movimiento de tierras. En su lugar, termina validando el impacto físico en la geografía del cerro. Y el siguiente eslabón logístico es el traslado del artefacto, porque desenterrar un objeto pesado es solo la mitad del problema. La otra mitad es llevarlo hasta una casa segura. Ya, claro. Aquí el expediente introduce a los testigos 2 y 21, que son Isaac Hale y Albas Hale. El suegro y el cuñado de José Smith, respectivamente. Y en este punto la narrativa da un giro bastante sorprendente. Las fuentes documentan que Isaac Hale, el suegro, sentía un profundo desprecio por su yerno. Consideraba que sus historias sobre ángeles eran un fraude absoluto y se oponía vehementemente a él. Sin embargo, bajo juramento ante las autoridades, este suegro profundamente hostil reconoció que él mismo levantó la caja de madera que, según le dijeron, contenía las planchas. ¡Wow! Su testimonio literal fue que la caja era tan antinaturalmente pesada que, y cito, debía ser de oro o de plomo. Posteriormente, su hijo Alba también ayudó a cargar este cofre durante una mudanza a Pensilvania. O sea, implicación física total. Total. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, como analista esto me genera un conflicto enorme. Entiendo que se pueda engañar a un seguidor devoto con un truco de luces y sombras en un teatro oscuro. Pero ¿cómo se consigue engañar al sentido del tacto y a la memoria muscular de un hombre enfurecido que está soportando decenas de kilos con sus propios brazos? Es que engañar la propiocepción y el esfuerzo físico de un enemigo es operativamente imposible. Y esto nos sumerge en un concepto pilar de la jurisprudencia que el documento subraya, que es la declaración contra el propio interés. Cuando un individuo hostil corrobora un hecho material, en este escenario, el peso desmesurado del objeto, los tribunales consideran esa pieza de información como una de las evidencias más sólidas imaginables. Claro, porque no gana nada mintiendo a su favor.
Exactamente. El testigo detesta a la persona acusada y su impulso natural sería desacreditarla. Al verse forzado a admitir que la caja poseía un peso abrumador, Isaac Hale está certificando la materialidad del objeto en contra de sus propios deseos de destruir la reputación de su yerno. Es que ese peso masivo no se puede improvisar rellenando una caja con un par de piedras, ¿sabes? Pero transportar el objeto a través del bosque es solo el primer obstáculo. Una vez en el hogar, el desafío se multiplica. Y tanto. El documento nos traslada del entorno hostil externo a la vida doméstica diaria, a lo que podríamos definir como magia de cerca en la mesa de la cocina. Mantener la fachada de un atrezo pesado las 24 horas del día, a plena luz, frente a la mirada constante de la familia, pues parece un plan destinado al fracaso en cuestión de horas. Es que la fricción del día a día es el mayor enemigo de cualquier ilusión continuada. El informe destaca a Emma Smith, la esposa, catalogada como la testigo número 3. Su interacción no fue un evento único, ella convivía con el paquete. Relató cómo debía desplazar constantemente las planchas que permanecían envueltas en un mantel de lino para poder realizar las tareas de limpieza sobre la mesa. Y las fuentes detallan que no se limitaba a empujar un bulto inerte, ¿eh? Emma dejó testimonio de que al pasar el pulgar sobre la tela, las hojas crujían con un sonido metálico inconfundible. Pudo trazar la anatomía de los anillos a través del lino. Madre mía. A esto se suma el testigo número 4, William Smith, quien palpó esos mismos anillos de metal y sintió el peso bruto del objeto, una noche en la que su hermano llegó exhausto tras sufrir un ataque físico en el exterior. Y no olvidemos a las hermanas menores. Eso te iba a decir. Sofronia y Catherine, de 19 y 20 años. Ellas declararon haber escondido las planchas bajo las sábanas de su propia cama y haber dormido sobre ellas para evitar que una turba las descubriera. Si conectamos esto con el panorama general, el análisis forense de estos relatos revela una textura de realidad muy difícil de falsificar. La teoría de que todo era un simple bloque de madera tallada se desvanece ante la suma de percepciones sensoriales, cruzadas. Claro, no tenemos a una persona diciendo, me pareció ver un destello a lo lejos. Tenemos el sonido metálico constante de hojas rozando entre sí, la fricción bajo el pulgar, la incomodidad térmica del metal frío oculto en una cama. Es una intimidad física con el objeto que requiere una consistencia material absoluta por parte del atrezo. Y dentro de esta amalgama sensorial hay un detalle que la fuente recoge sobre Josiah Stowell, el testigo número 5, y resulta ser una anomalía técnica fascinante. ¿Qué ocurrió con él? Stowell no era un familiar, sino un granjero contratado que estaba ayudando a esconder el paquete, pasándolo rápidamente a través de una ventana. Durante la maniobra, la tela gruesa resbaló por un instante. ¡Uy! Un accidente logístico de este tipo proporciona justo lo que los investigadores buscan desesperadamente. Una observación no coreografiada, un vistazo genuino que el supuesto falsificador no pudo preparar ni controlar. Exacto. Y la descripción que Stowell ofreció a los tribunales carece de cualquier misticismo literario. No habló de oro puro y deslumbrante bajado de los cielos. Declaró que el objeto medía alrededor de 15 centímetros de grosor y, lo más sorprendente, que la esquina expuesta tenía un tono verdoso. Un tinte verdoso. ¿Qué dato tan específico? Pues el documento profundiza en la metalurgia de este detalle, explicando que un bloque de oro puro de esas dimensiones pesaría más de 90 kilos, haciéndolo imposible de transportar por una sola persona. Por tanto, las planchas debían ser una aleación. Claro, tiene todo el sentido científico. En la antigüedad americana se utilizaba la tumbaga, que es una mezcla de oro y cobre que aligera el peso, facilita el grabado y, con el paso de los siglos, desarrolla exactamente esa pátina de oxidación verdosa. La pregunta que surge inevitablemente es saber, ¿de dónde saca un granjero, sin la más mínima educación en química o metalurgia histórica, un detalle tan específico para soltarlo bajo juramento? Es que el grado de especificidad técnica que aporta ese testimonio quiebra los modelos de falsificación improvisada. Para inventar ese detalle, el artífice del engaño necesitaría conocimientos avanzados sobre la oxidación de aleaciones mesoamericanas. Totalmente irreal. Todo este conjunto de experiencias demuestra que las interacciones no sucedían en un entorno controlado, con iluminación teatral. Ocurrían bajo la lluvia, en el lodo, en la desesperación de esconder algo por una ventana.
Ya, la vida real pura y dura. Sostener la farsa fabricando un objeto de túmbaga o plomo fundido, sin disponer de herramientas de herrería y mantenerlo oculto de los trabajadores casuales, requiere una infraestructura que un joven en la extrema pobreza simplemente no poseía. Es que no hay por dónde cogerlo. Habiendo establecido la asfixiante presión del entorno doméstico, el documento también aborda el núcleo tradicional que formalizó estos testimonios, aunque aporta perspectivas que rompen el molde. Hablamos de los famosos 11 testigos oficiales. Sin enumerarlos a todos como si fuera un catálogo, las fuentes subrayan que el grupo de los 8 no se limitó a una observación pasiva. La descripción legal especifica que manosearon físicamente el objeto, pasando las páginas y examinando los grabados a plena luz del día en un bosque. Y al analizar el grupo de los 3 testigos principales, encontramos descripciones que aportan una visión de ingeniería civil inestimable para nuestro jurado hipotético. Oliver Cowdery, por ejemplo, no se centró en describir una experiencia etérea. ¿Qué describió? Proporcionó un informe arquitectónico de la caja de piedra original. Detalló cómo las paredes estaban unidas con un tipo de cemento antiguo, la lisura del fondo y la curvatura específica de la tapa para repeler el agua. Nivel de detalle técnico puro. Exacto. Además, Martin Harris, que era un agricultor pragmático y de buena posición económica, llevó copias de los caracteres grabados a académicos lingüistas en Nueva York, arriesgando e invirtiendo su propia fortuna basándose en la fisicalidad de lo que había examinado. Pero lo que realmente aporta una dimensión humana inesperada es la inclusión de mujeres ajenas a la cadena de mando. La testigo 18, Mary Whitmer, ofrece un relato desprovisto de grandilocuencia teológica. Ella estaba al borde del colapso físico. Ya me imagino, con todo lo que implicaba esa logística en casa. Tenía su casa invadida de huéspedes, trabajando de sol a sol, ordeñando vacas y cocinando sin descanso para mantener a los hombres que realizaban el trabajo de traducción. Según su testimonio, la experiencia de ver las planchas descubiertas no fue un llamado a liderar, sino un acto de pura empatía hacia su agotamiento. Un mensajero se las mostró en el establo como reconocimiento a su labor silenciosa y esencial. Yo creo que la intersección de estas narrativas es metodológicamente brillante. La precisión fría y arquitectónica de los detalles de albañilería descritos por Cowdery se entrelaza de manera natural con el desgaste físico, el dolor de espalda y la fatiga emocional de Mary Whitmer. Totalmente. Esta combinación de datos de ingeniería y sufrimiento humano inyecta una dosis de realidad cruda que es extraordinariamente difícil de simular en una mentira fabricada. Y el contraste supremo lo proporciona Lucy Harris. Según los registros, la esposa de Martin Harris era una antagonista radical, una mujer dispuesta a sabotear todo el proyecto. Sin embargo, experimentó un sueño en el que visualizó con precisión milimétrica la anatomía y composición del libro metálico, antes de que esa información se hiciera pública. ¿Qué giro? La coincidencia técnica entre lo que visualizó y la realidad del objeto fue tan abrumadora que, sufriendo una disonancia cognitiva monumental, terminó donando $28 de su bolsillo para financiar la primera fase del proyecto. Tenemos a la mayor crítica financiando a su enemigo por una coincidencia material imposible de ignorar. Esta cascada de evidencias materiales nos empuja hacia la fase final del análisis documental. La sociología nos enseña que, si un objeto físico pesado existe y la comunidad que lo rodea percibe que tiene un valor incalculable, la tensión acumulada no se limitará a anécdotas en la cocina. El tejido social tiene que romperse por algún lado. Exacto. Y es aquí donde el documento despliega su argumento más contundente, que es la violencia externa y, más importante aún, la fractura interna del grupo. A ver, la violencia fue completamente literal. El testigo 24, el vecino Harrison Smith, presenció cómo bandas de hombres armados asediaban la propiedad en intentos de robos reales. Las fuentes relatan que José Smith llegaba a su hogar con los dedos de las manos dislocados y magulladuras tras defender el artefacto a puñetazo limpio en el bosque. Es que el sentido común dicta que nadie hace eso por nada. Con 27 kilos y lleva algo sin valor. Nadie se deja romper los huesos por una caja llena de arena. La persecución documentada atestigua que personas ajenas al movimiento creían firmemente en la existencia de un botín valioso. Pero la prueba forense definitiva, la que desmonta las teorías modernas de fraude colectivo, proviene de las entrañas del propio movimiento. El documento subraya la fidelidad inquebrantable de los testigos exiliados.
porque con el paso de los años, casi la mitad de los testigos principales, incluyendo pilares de la organización como Oliver Cowdery o David Whitmer, protagonizaron rupturas amarguísimas con José Smith. Hubo demandas legales, excomuniones públicas, humillaciones y expulsiones definitivas del grupo. Y aquí es donde mi lado más analítico hace saltar todas las alarmas. O sea, espera, si alguien es expulsado y humillado por un grupo al que ha entregado su vida y su reputación, y todo el andamiaje resulta ser un enorme fraude, ¿por qué no te vengas revelando la mentira? Es el momento perfecto para destruir a tu enemigo. No existe ni un solo documento, ni un diario privado o una carta resentida donde alguno de estos exiliados admita finalmente que el objeto era una falsificación, que las planchas eran de hojalata. Esto plantea una pregunta importante sobre la motivación humana, claro. Y esa ausencia total de retractación es la anomalía estadística que desvela a los investigadores. Es que es increíble. La criminología y el estudio de fraudes conspirativos establecen un patrón muy claro. Cuando una conspiración se fractura bajo presión, el instinto de supervivencia dicta que el eslabón más débil confiese a cambio de inmunidad o simplemente por venganza. Lo que se llama el dilema del prisionero. Eso es, el dilema del prisionero entra en acción. Sin embargo, para este jurado hipotético, el hecho de que estos hombres repudiados se negaran a modificar su versión de los hechos destroza los modelos sociológicos de comportamiento en fraudes de grupo. Es que no se dieron ni siquiera en su lecho de muerte. Nada. Décadas después del conflicto, viviendo en el destierro social, presionados por investigadores hostiles y enfrentándose a la muerte, que es el momento donde ya no queda absolutamente ningún beneficio terrenal que proteger, todos mantuvieron su declaración inicial intacta. ¡Wow! Siguieron afirmando, y cito, «Yo estuve allí, mis manos palparon las hojas, vi los grabados». Esa consistencia monumental provoca que la teoría del engaño colectivo motivado por la lealtad al líder colapse por su propio peso. ¿Porque la lealtad ya no existía? Claro, la lealtad se había evaporado hace años, reemplazada por un profundo resentimiento, y pese a ello, el testimonio sobre la física del objeto permaneció inalterable. La verdad es que la acumulación de datos resulta apabullante al observar el panorama completo. A través de este expediente compilado por investigadores como Zenos H. Gurley, quien por cierto ocupa el puesto 25 en nuestra lista, se ha rastreado la huella de 25 individuos. Un trabajo exhaustivo. Desde luego. El recorrido abarca desde la comprobación topográfica de un hoyo recién cavado y la descripción de ingeniería civil de una caja sellada hasta el dolor de espalda al levantar el peso masivo, el crujido del metal bajo la tela, la química precisa de una pátina verdosa y, finalmente, las juramentaciones inquebrantables de los enemigos excomulgados ante su propia muerte. El dilema del historiador que el documento plantea como conclusión es de una agudeza notable. El texto concede de inmediato que cualquier investigador está en su perfecto derecho de rechazar las implicaciones teológicas o el origen divino de la historia. Que, como dijimos, es un terreno subjetivo. Exacto. Pero, desde el rigor puramente académico, decidir negar la mera existencia física del artefacto implica adentrarse en un callejón sin salida procedimental. Exige formular una teoría que explique cómo un joven granjero en la más absoluta pobreza, sin hornos de fundición ni herramientas de orfebrería, logró fabricar un objeto metálico de 27 kilos. Obliga a justificar cómo simuló caracteres antiguos, cómo consiguió burlar el sentido del tacto de toda su familia en el reducido espacio de una cabaña, cómo superó la fuerza bruta de oponentes enfurecidos y cómo orquestó el silencio absoluto de sus peores enemigos, durante décadas sin cometer un solo error de cálculo. O sea, resulta paradójico, pero llega un punto en el que sostener la teoría del fraude físico requiere casi más fe que aceptar la existencia del objeto mismo. El nivel de sofisticación multidisciplinar necesario para ejecutar una farsa táctil, metalúrgica y psicológica de esa envergadura constituiría un milagro estadístico sin precedentes. A raíz de esta solidez documental, las fuentes mencionan el proyecto contemporáneo de Joseph Smith Papers, una iniciativa de transparencia radical que añade un nivel de profundidad digno de consideración. Que consiste básicamente en la publicación exhaustiva de todo. Todos los documentos originales. Sí, una liberación masiva de actas judiciales, diarios personales y correspondencia, abarcando tanto a los aliados incondicionales como a los detractores más feroces, sin censurar el material negativo. Esta política de apertura documental inspira un pensamiento final enormemente provocador. Un ejercicio intelectual que surge directamente de esta exposición forense.
Pues resulta fascinante escuchar hacia dónde apunta ese ejercicio. A ver, la idea central es la siguiente. La exposición simultánea de los testimonios táctiles y hostiles establece un estándar probatorio implacable. Deja a cualquier analista reflexionando sobre qué ocurriría si decidiéramos aplicar este mismo nivel microscópico de revisión judicial a toda la historia universal. Interesante. Si exigiéramos disponer de 25 testimonios que incluyan la corroboración sensorial periférica y la validación de testigos hostiles que, tras volverse enemigos acérrimos, mantuvieran su versión frente a la muerte. Si impusiéramos este estándar brutal a los grandes eventos históricos que la sociedad civil da por sentados como verdades absolutas... Menudo rompecabezas para los libros de texto, ¿eh? Totalmente. ¿Cuántos de esos episodios fundacionales de la historia mundial lograrían soportar semejante interrogatorio físico y legal sin desmoronarse? La abrumadora mayoría del conocimiento histórico, que la humanidad acepta como incuestionable, se sostienen sobre cimientos documentales infinitamente más frágiles que las evidencias que rodean a estas planchas de metal. La verdad es que es una perspectiva que altera profundamente la manera de procesar la información del pasado. Nos recuerda que el análisis histórico riguroso exige dudar de las narrativas fáciles, buscar siempre los documentos originales y, en última instancia, atreverse a armar conclusiones propias sopesando la gravedad de las pruebas materiales. Exacto, ir a la fuente primaria, siempre. Volviendo a la imagen inicial del meteorito. Resulta sencillo ignorar los relatos sobre luces en el cielo o sueños místicos. Pero cuando los años pasan y decenas de individuos distintos, incluyendo a vecinos que harían cualquier cosa por ver a esa persona fracasar, admiten haber sudado y sufrido levantando una roca de 27 kilos con sus propias manos, pues el debate debe cambiar de enfoque. En algún momento hay que dejar de debatir sobre la naturaleza del sueño, acercarse a la mesa de la cocina y examinar la piedra. La invitación queda abierta a seguir investigando y a buscar siempre las fuentes originales de cada historia.